va una tercera parte, que son los métodos de destrucción, ¿no? Y vamos a ver un método que es el método destructor. Y prácticamente este método lo que nos va a ayudar es a destruir objetos. Es decir, una vez que ya los creamos y ya los usamos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora los queremos destruir, tal vez para no ocupar tanta memoria o lo que sea, pues podemos hacer uso del método que se llama método destructor. Y tiene una notación muy parecida a lo que era el método constructor, que usa aquí en este caso dos guiones bajos, la palabra del y después dos guiones bajos, ¿no? Y después de aquí, nosotros ya definimos como el parámetro self y lo que vaya a hacer antes de destruirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí en el código que dice que tenemos la clase laptop y entonces aquí nosotros definimos el método destructor que sea delf y recibe como parámetro self, ¿no? Y lo que está aquí adentro, lo que va a hacer este bloque de código abajo de la función, de la que definimos aquí arriba como método destructor, es que esto lo va a ejecutar y después va a eliminar a nuestro objeto. Entonces, la notación para hacer referencia a ese método, pues es poner del y el nombre del objeto, ¿no? Y entonces va a ejecutar primero el bloque de código y después lo elimina. Vamos a ver a qué nos referimos eso en el código. Entonces, ya tenemos aquí todos nuestros métodos y finalmente vamos a crear un método destructor, ¿no? Entonces, tenemos que poner def, dos guiones, la palabra del, dos guiones y después el parámetro self. Y listo, un bloque de código, ¿no? Como generalmente, pues este método se ocupa para destruir, pues normalmente pues ponemos simplemente como un texto, ¿no? Solo es como lo que se acostumbra a hacer, generalmente poner como un texto. Entonces vamos a poner un texto que diga, el objeto ha sido eliminado, por decir algo, ¿no? Solo ponemos ese método. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues por poner un ejemplo, crear un objeto que sea cel3 y que tenga los atributos del método iPhone, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es primero hacer un print cel3 y justamente este es lo que decíamos es que nos manda las propiedades, ¿no? De nuestro eh, objeto. Y ahora, después, supongamos que ya acabamos de usarlo y lo vamos a eliminar, ¿no? Entonces tenemos que poner del y aquí sin ningún paréntesis ni nada, solamente poner el nombre del objeto con un espacio y listo, ¿no? Aquí ya se eliminó nuestro objeto. Entonces, por un lado, pues lo creamos, lo usamos, en este caso, pues mostramos los datos y después lo eliminamos, ¿no? Dice, el objeto ha sido eliminado y después lo elimina. Y para ver que realmente lo eliminó, pues vamos a hacer otra vez uso del cell, pero esta vez abajo de la instrucción, ¿no? Y veamos qué es lo que nos manda. Justamente nos va a mandar un error porque nos dice que cell3 No ya no está existe. definido, ¿no? Ujú. Y justamente ese error nos los manda en la línea 60, que es la línea en donde definimos el segundo print, ¿no? Es decir, entonces, con la función del ejecuta primero lo que está dentro del bloque de código y después ya lo elimina. No podemos hacer uso del, ¿no? Y lo podemos comprobar con esta instrucción que está aquí, que nos manda el error de que cell3 ya no está definido, ya no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como el método destructor, justamente para eliminar los objetos que ya hayamos creado con anterioridad. Y bueno, a grandes rasgos, esto sería como la manera en que podemos manipular los objetos haciendo uso de métodos especiales. No vimos varios, property, setter, class method, static method y métodos de instancia, ¿no? Método string y todo esto, ¿no? Lo importante aquí es que decíamos que en esta parte era como la parte de abstracción, ¿no? Que era un principio de programación orientada a objetos. Porque si te das cuenta, todo esto, que es nuestro código final, que es el que ya hicimos con todos los métodos y esto, que va desde aquí arriba hasta acá abajo, digamos que es todo lo que define la clase. Y el verdadero uso se le da a partir de esta línea, ¿no? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que nosotros desde un inicio podemos definir todo este tipo de información, de clases, de métodos y demás, y cuando ya lo usamos en código, esta es la implementación. Entonces, ahí es cuando se entiende como lo que es abstracción y programación orientada a objetos, porque de alguna manera nosotros aquí solo ponemos la instrucción iPhone y en automático aquí este objeto que estamos creando tiene todas estas propiedades y todos estos atributos que nosotros creamos. Ujú. Entonces, por eso es que se dice que se oculta mucha información que pasa detrás de lo que ejecuta Python, ¿no? Y de hecho eso Sí. lo hemos visto, por eso es que es un paradigma dentro de esta programación, ¿no? Si nosotros hacemos una lista y la ponemos un par de elementos, por ejemplo esto, y le queremos agregar uno nuevo, lo que hacemos es justamente solo hacer esto, ¿no? La función .append y el nuevo elemento. Y listo, ¿no? Aquí lo imprimimos y justo nos da esto. Pero estas tres líneas de código tienen implícita un método, que es el método append. Y que si te das cuenta, este append pues ya parecía como que solo lo agrega, ¿no? Pero detrás de este append, por ejemplo, podemos tener un método como de este estilo, tal vez, ¿no? Un método Sí, que está más desarrollado, que en tres, cuatro líneas. Pero eso no lo vemos. Solamente así como es. que La por medio de esta función función nada como que más. lo hacemos Ujú. más simple y más sencillo. Por eso es que este método de programación orientada a objetos se dice que es como un paradigma dentro de Python, porque lo usa frecuentemente, ¿no? Y de hecho lo hemos estado usando mucho, solo que no lo habíamos visto a detalle. Pero Ujú. prácticamente a eso se refiere con abstracción, porque con pocas instrucciones estamos resumiendo muchas líneas del código que están ocultas para el usuario. Como en este caso, la función .append, pues nosotros no sabemos qué hay detrás de eso, pero hay una definición de un método.